Dios les bendiga. Seguimos estudiando acerca de los milagros. Hoy veremos cómo ellos causan conmoción, pero también producen fe. Nuestra introducción nos dice cómo estaremos hoy frente al primer milagro que se realizó bajo el ministerio de los apóstoles en Jerusalén sin la presencia física de Jesús. Ellos ahora contaban con la ayuda poderosa del Espíritu Santo, pero serían ellos los que tendrían que enfrentar las consecuencias de lo que sucediera. Recuerden que cuando Jesús estaba físicamente, Él era quien salía al frente. Este primer milagro viene a ser el inicio de una campaña que trajo millares al conocimiento de la verdad. Primer punto. Los milagros son una prueba irrefutable del amor de Dios, la condición miserable de un hombre minusválido. Vamos a estar en Hechos capítulo 3 a partir del verso 1, que nos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Para nosotros sería las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Pedro y Juan eran dos de los primeros 4 discípulos que Jesús llamó. Pedro era hermano de Andrés y Juan de Jacob. Fueron compañeros en varias actividades. Una fue cuando Jesús les mandó a preparar lugar para la Pascua en Lucas 22:8. La otra fue cuando estuvieron juntos en la casa del sumo sacerdote en la noche del juicio del Señor, Juan 18:15. La otra fue cuando pasaron juntos la noche en la cárcel por predicar en los alrededores del templo, Hechos 4:13. Un tiempo más tarde fueron enviados por los apóstoles desde Jerusalén hasta Samaria para supervisar el avivamiento que se inició bajo el ministerio de Felipe. Esta vez los vemos subir juntos al templo a la oración de la tarde, como era costumbre de todos los judíos. A la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, había un minusválido de nacimiento, nos dice el verso 2, a quien probablemente habían visto muchas veces. Cuando los vio que iban a entrar al templo, le rogaba que le dieran limosna. Este cuadro es muy familiar en el mundo entero. Personas esperando probar el amor de los que se dicen venir a adorar a Dios. Se ponen ahí para presionar la conciencia de los religiosos para ver si tienen el amor como el que profesan a Dios dentro del templo. Algunos tienen más necesidades que las físicas y las económicas. Así que nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder ayudar de una forma permanente. Punto B. La actitud de fe y valor de los apóstoles. Verso 4. Cuando Dios interviene, la rutina de la costumbre cambia. Estos evangelistas dieron lugar en su corazón al impulso del Espíritu Santo. La oración de la tarde podía esperar a la oportunidad de hacer algo nuevo para la gloria del Señor. Así fue como Pedro con Juan, fijando en aquel hombre sus ojos, le dijo: míranos. Esta orden no surgió del corazón del apóstol, fue un acto de Dios ejecutado por Pedro. Él, por su parte, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. La mayoría de los que sufren en el mundo esperan recibir algo de los hombres. Pero el único que realmente puede sanar y nos puede sacar del sufrimiento es el Señor. Pedro pidió la atención de este hombre para poderle dar a Cristo. El verso 6 nos dice que Pedro, lleno de la autoridad del Espíritu Santo, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el verso 7 nos dice: y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Punto C. El milagro que causó gozo,
asombro y alboroto. Verso 8. Tan pronto como Pedro tomó al cojo de nacimiento de la mano y le ordenó que se levantara, éste lo hizo saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Por primera vez en su vida podía valerse por sí mismo. Por eso alababa el nombre del que lo había hecho libre de sus ataduras. Podemos percibir el entusiasmo y la gratitud que llenaron su corazón al recibir el milagro de su liberación espiritual. En el verso 9 y 10, la primera parte del milagro nos dice que fue la sanidad física del hombre cojo de nacimiento. Pero la otra parte fue la reacción de este hecho maravilloso e instantáneo en la gente que estaba en el templo y en los alrededores. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Muchos de los que ahí estaban fueron testigos de los acontecimientos que recién habían pasado. Uno de ellos fue la persecución y muerte de Jesús, y el otro fue el gran derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Ahora, ellos tenían ante sus ojos un milagro más en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto los llenó de asombro y de espanto, porque se suponía que Jesús había dejado de existir. El mundo de hoy también se asombra y reconoce que Jesús está vivo cuando realiza los milagros en respuesta a la oración de los que creen. Hemos llegado a nuestro primer texto en Juan 10, 38. Punto número 2. Los milagros proveen oportunidades para la predicación. El entusiasmo de la gente abre la puerta al mensaje. Verso 11. Aquel milagro poderoso en su cuerpo y en su alma tenía a este hombre rebosando de alegría. Tanto era su entusiasmo que dice la palabra que tenía asidos a Pedro y a Juan. Los tomó posiblemente de las manos, mostrando así que habían sido ellos los que le habían traído esa grande bendición. Ese milagro corrió de boca en boca, levantando una multitud en las inmediaciones del templo. El pueblo atónito llegó a enterarse de primera mano de lo que había sucedido. El punto de atracción era el pórtico de Salomón y Pedro y Juan. Pero ellos supieron dirigir la mirada de la gente a Jesús, el que ellos habían crucificado. Así fue como la conmoción del milagro preparó los corazones de aquel pueblo para recibir la poderosa predicación del Evangelio. Punto B. El centro de la predicación es Jesús. Verso 12. Pedro supo darle a Jesús el lugar que tenía en este hecho. Él no se atribuye ni el honor ni la gloria de la sanidad de aquel cojo. Al contrario, cuando él ve los ojos de la multitud puestos en él y en Juan, se dirige a ellos con autoridad, haciéndoles dos observaciones para sacarlos de su asombro y de su confusión. La primera fue: ¿por qué os maravilláis de esto? Así que fue un severo reproche. ¿Acaso ustedes no saben que el Dios de los cielos es Jehová, el Dios todopoderoso, y de los innumerables milagros y prodigios que ha hecho para la gloria de su nombre? Es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra y que formó al pueblo de Israel, llamando a Abraham y dándole promesas a Isaac, y quien también los sacó de Egipto y los pastoreó a través de la historia.
Y ahora ha hecho un milagro más por medio de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros podemos preguntarnos ahora, ¿sabemos reaccionar nosotros ante un milagro? ¿Sabemos guiar las reacciones de otros a Jesús en medio de un hecho sobrenatural? La otra observación, la segunda, le dice, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a éste? El propósito de Dios al sanar al cojo era despertar la fe en su pueblo y traerlo al arrepentimiento. Siguiendo las tradiciones de hombres, los judíos se habían alejado de Dios y la evidencia de ello era la ignorancia que tenían de su palabra, su incredulidad a las promesas de Dios y al violento rechazo hacia Jesucristo dándole muerte. Por eso Juan les da un mensaje basado en hechos históricos. Les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob todavía está en acción. Dios glorificó a su Hijo después de la equivocación de ellos al no dejar a Pilato dejarlo libre. Ellos mataron al santo, o sea, le estaba diciendo a ellos que ellos mataron al santo y justo prefiriendo a Barrabás. Pero Dios resucitó de los muertos a Jesús, de lo que ellos fueron testigos, y por la fe en Cristo, al que ellos pensaban muerto, no solamente predicaban el evangelio, sino que esa palabra era confirmada con milagros. Aunque este sea un resumen del mensaje, podemos sentir el poder de su contenido y aprender que Jesús debe ser el centro de toda predicación. Punto C. El fin es que la gente se convierta al Señor. Verso 17, nuestro predicador, después de sacudir a sus oyentes con fuertes denuncias y francas declaraciones, ahora se compadece de ellos y les dice, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aunque Pedro lo responsabilizó por la horrenda muerte de nuestro Salvador, ahora les hacía saber que lo que hicieron fue por dejarse manipular por el diablo y por las falsedades de la religión. Ver quién está realmente detrás de las malas obras es atacar el pecado y no al pecador. Así es como Pedro se prepara para el mayor desafío que tiene que enfrentar el ser humano: arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo o rechazarlo y con ello la vida eterna que Él nos ofrece. Así que ellos están listos con aquel mensaje, con aquella exhortación, pero también con aquel llamado de amor. Para ello, Pedro les da dos verdades poderosas. En el verso 18 les dice, con el verso 18 le dice que Dios no ha fallado en su plan redentor, porque le dice cómo Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. En otras palabras, la muerte de Jesús no fue una tragedia, era un paso indispensable para sellar con sangre el pacto eterno de Dios con Abraham y con todas las naciones. Génesis 22, 18. Ahora en el verso 16 le da la segunda verdad. Ahora él espera que el hombre haga algo de su parte. Por eso Pedro les dice, arrepentíos
y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Después del llamamiento del verso 19, millares entregaron su corazón a Cristo. Según nuestro historiador Lucas, en Hechos 4:4, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Así que en ese poderoso mensaje hubo una cosecha de más de 5,000 almas. Hemos llegado a nuestro texto, que hoy va a ser el segundo. Está en Marcos 16:20 y de ahí pasamos a nuestra reflexión. Nuestro milagro, el milagro del cojo de nacimiento, interrumpió una rutina diaria, quedando registrado como el inicio de una campaña del poder de Dios. También dio evidencia del contenido espiritual de aquellos siervos, que era lo que tenía la gracia y el poder de Jesucristo. El efecto de él en la gente, o sea, lo que causó este milagro en las personas, autoriza a Pedro a darles una predicación en el poder del Espíritu Santo, trayendo a más de 5,000 vidas al arrepentimiento, y ahora a animar a la iglesia a seguir orando por estos hechos sobrenaturales que fortalecen la fe del creyente y a los incrédulos los trae a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestra invitación es a cuidar nuestro contenido espiritual. Jesús les dice a sus discípulos: no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Lucas 10:20. Esta declaración fue hecha en la misión de los 70, cuando el Señor mandó a estos 70 a predicar, y ellos volvieron gozosos de ver a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué? Porque Satanás no logró impedir la revelación de Dios en ellos, y esta victoria es la que debe perdurar en nosotros. Así que nuestra invitación, la vuelvo a repetir: cuidemos nuestro contenido espiritual. Para nuestra próxima semana veremos cómo la conversión de un pecador es el mayor milagro que podamos experimentar o ver en otros. Que el Señor bendiga sus vidas.